Bienvenidos y bienvenidas al webinar que está organizando chicos.net en la Semana de la Ciudadanía y Alfabetización Digital, Tecnología para un Mundo Mejor. Tenemos esta iniciativa que hoy se llama ¿Cómo analizar la violencia digital desde una perspectiva de género? Bueno, estamos muy contentos de poder abarcar este tema que es tan importante para toda la comunidad y especialmente para nuestro equipo que está trabajando fuertemente en las temáticas de género. Me acompañan hoy Gisela Grunín, ahora muevo un poquito la cámara. Gisela Grunín, licenciada en Comunicación y asesora en género del equipo de chicos.net. Y hola. Y Georgina Estico, que es ingeniera en informática, cofundadora de Glow, que es una consultora especializada en género y trabajo, y asesora en tecnología para el desarrollo en aldeas infantiles y también en el equipo de chicos.net. Hola chicas, hola, bienvenidas. Y quiero decir también que tenemos esta posibilidad también gracias al apoyo de la Fundación Asignar, que está apoyando también la Semana de la Ciudadanía. Bueno, espero que lo pasen lindo en este webinar, que vamos a tener una media hora ahora de charla con las chicas, y después van a poder empezar a hacer preguntas a través del chat, que van a ser respondidas a los 30 minutos de estar en el webinar. Bueno, las dejo con ellos. Bueno, bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, hicimos un punteo, una agenda de trabajo para esta charla. Primero queremos poner en común en qué consiste la perspectiva de género y por qué es importante tenerla en cuenta en los vínculos de chicas y chicos con la tecnología. Y después queremos aplicar esta perspectiva en algunas problemáticas específicas que desde Chicos.net venimos trabajando fuertemente, y que van a tener que ver con grooming, con cyberbullying, con sexting y con otra problemática que es los noviazgos violentos en adolescentes, en las que el uso de la tecnología se vuelve un aspecto más de vulnerabilidad y de ejercicio de la violencia. Bueno, como verán, los puntos son muy variados y cada uno de ellos requiere un abordaje diferente, porque en algunos estamos hablando de cuestiones delictivas, en las que están involucrados adultos, que violentan a niñas y niños, y adolescentes también, y en otras tienen que ver con cuestiones de convivencia entre pares, que requieren otro tipo de abordaje. Pero vamos a hacer una mirada transversal en cómo afectan estas situaciones en forma diferente a chicas y a chicos, según sean varones o mujeres. Bueno, arrancamos entonces. Dale. Bueno, reiteramos las preguntas. Cuando terminemos este punteíto de la charla, nos gustaría mucho conocer sus inquietudes, así vamos también dialogando. Bueno, la perspectiva de género tiene que ver con una mirada particular sobre las relaciones sociales, que pone foco en cómo afectan las diferentes situaciones por las que atraviesan las mujeres y los varones, según sean mujeres y varones. Esto es importante analizarlo en el marco de las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, por las cuales históricamente, culturalmente y atravesando diferentes culturas, vivimos en una sociedad en la que están jerarquizadas algunos roles diferenciales que privilegian lo masculino por sobre lo femenino, o incluso también lo diverso, lo que no es masculino cis, como decimos, o heterosexual, sino otras identidades sexuales y de género. Bueno, entonces, para ponernos en común, y bueno, esto es una introducción también para los que se puedan acercar a esta mirada, el género es importante que podamos diferenciarlo del concepto de sexo, porque a veces hay algunas confusiones. Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social, cultural, por la que se
distribuyen roles diferenciales para mujeres y para varones. En cambio, cuando hablamos de sexo, hablamos de las características biológicas por las cuales, bueno, nos están saludando desde algunas provincias, qué lindo saber que hay gente del otro lado. Decíamos que cuando hablábamos de sexo, nos referimos a las características biológicas que nos definen como mujeres o varones, y pueden estar o no directamente asociadas o en consonancia con la identidad de género que se autoperciba cada persona. En ese sentido, hay diferentes formas de vivir la identidad sexual y las orientaciones también sexuales. Entonces, bueno, cuando nos referimos a género, nos referimos a la construcción social por la cual, como sociedad, entendemos que hay algunas roles, actividades, pautas que están más vinculadas a lo femenino, y hay otras que están más vinculadas a lo masculino, más allá de que del sexo de las personas que las que están interactuando. ¿Se va la relación con la tecnología? Dale. ¿Querés decirlo? No. A ver, como estábamos diciendo, ¿por qué estamos interesados en incluir la perspectiva de género cuando miramos, cuando estamos analizando qué es lo que pasa con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías no son neutras. No, más allá de que si todos tenemos el mismo acceso, el uso que hacemos es diferencial, los contenidos que tenemos, a los que tenemos acceso también nos están aportando esa construcción social y cultural de qué es el género, ¿no? Y algo que es muy importante, que hay que ya se viene como midiendo, monitoreando, pero que es importante empezar a ponerle una mirada más fuerte, es sobre cómo afecta ese acceso o ese uso diferencial de las chicas y los chicos hacia las tecnologías en cuanto a las oportunidades a las cuales ellos tienen posibilidades de acceder, ¿no? Y lamentablemente, obviamente que tienen grandes diferencias, porque la manera de socializar es diferente, bueno, y tiene otras consecuencias también en cuanto a relación a los riesgos. No sé si querés que vayamos directamente a ver una problemática. Sí, dale. Porque este tipo de brechas que existen, según seas hombre, según seas mujer, en tu vínculo con la tecnología, afecta tanto el acceso como la forma de uso, y también qué posibilidades de estar enfrentada en una situación de riesgo en línea. Vamos a empezar quizás con la delictiva, ¿no? que es cuando estamos hablando de grooming, ¿no? Cuando estamos hablando de grooming estamos hablando de un adulto que aparenta ser un niño, un adolescente, para poder acercarse a ese niño adolescente y mantener una relación. Esta relación puede quedarse dentro del ámbito online, con el fin de llegar a alcanzar, de tener algún contenido audiovisual con contenido sexual, o puede también tratar de llevarse a un encuentro, ¿no? Un encuentro dentro de lo que llamamos el espacio físico. Justamente cuando estamos hablando de cómo afecta primero, para ir un paso como hacia atrás, cuando estamos hablando del uso de las tecnologías, hay mucha información, hoy muchos estudios que están comprobando justamente cómo es mucho más alta la presencia de las chicas en las redes sociales que la de los que de varones. Entonces ya de movida, ellas están como en una mayor situación de riesgo ante estas situaciones porque son las que más lo consumen. Después está también esta necesidad, que hoy vamos a hablar como muy poquito, que tiene que ver con esta construcción de identidades, ¿no? Hoy uno tiene múltiples identidades y las redes sociales nos permiten tener estas múltiples identidades, que es algo bueno, muy actual, y obviamente a veces lo que no estamos percibiendo y lo que hay que empezar a construir como conciencia es quién es ese otro que está del otro lado, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que ese otro realmente es quien dice quién es? Volviendo específicamente al tema de grooming, como les decíamos, entonces hay un riesgo mayor hacia las chicas, pero porque son las que están más conectadas y las que más tiempo pasan dentro de las redes sociales. Esto es como muy común en el mundo y en Argentina también está sucediendo así. Hay que entender que el grooming es un delito que es parte del Código Penal desde el año 2013, y donde cuando estamos hablando, a ver, que por eso también nos parecía súper interesante empezar a trabajar de estos temas, ¿no? No podemos nunca hablar de un caso centrándonos en la víctima, de por qué la nena estaba conectada, o por qué el chico estaba conectado, por qué es que llegó a estar en una determinada situación. Como por ejemplo cuando fue el caso de Micaela de Bahía Blanca, muchas de las respuestas de la gente ante este caso
fue justamente de, bueno, la culpa la tiene la familia, la culpa la tiene la nena que estaba conectada, la culpa la tienen las redes sociales. Y no nos estamos centrando en la persona que es la que comete el delito, ¿no? Es este adulto que se está haciendo pasar por otro y está cometiendo un caso de acoso o de explotación sexual, o en este caso terminó en femicidio, ¿no? Está bien que esto bueno, empezamos quizás con el más severo, y después, bueno, si después quieren hacernos más preguntas, nos siguen haciendo preguntas, pero a partir de acá queremos pasar a otros tipos de conflictos, como puede ya... Sí, yo empezaré con una pastillita que también está vinculada, es que las chicas también están en mayor riesgo de ser captadas por redes de trata y que muchas veces utilizan las redes sociales y estos mismos mecanismos de atracción y mentiras y engaños para también captarlas y hacerlas víctimas de redes de trata. Es muy difícil abordar este delito porque no tenemos cifras, porque no sabemos, justamente porque son redes complejas de múltiples en la cadena que están involucrados, pero ciertamente estamos encontrando que las redes sociales y la vulnerabilidad de las chicas en estos entornos también son un factor de riesgo para estos tipos de delitos. Sí. Una cosita que está saliendo acá en el chat es la edad de menos de 13 años de los chicos que tenemos en las redes sociales, ¿no? Como un factor también. Como un factor también. Ahí, bueno, más allá de que si las redes sociales permitan o no permitan tener mayores, es decir, bueno, dicen que no pueden haber menores de 13 años dentro de las redes sociales, eso no significa que los chicos no estén dentro de las redes sociales, y los 13, es decir, hasta los 18 años igual siguen siendo menores de edad, así que hay que tener conciencia que eso es una realidad, y que estamos como todos tratando de ver de qué manera visualizarlo, ¿no? Porque no significa solamente prohibirlo. El tema está también en ver cómo ir generando conciencia. Esto es algo que está pasando. Y también hacer como una clara distinción, o no hacer la distinción, ¿no? Hace mucho tiempo se venía hablando sobre los mundos virtuales. Y creo que esto también confunde, porque a veces le saca la realidad. Es decir, el Internet, el mundo online, como queramos llamarlo, no tiene nada de virtual. Es un mundo muy real, es un espacio que preferimos decirle, bueno, es el espacio online, pero donde suceden las mismas cosas que están pasando dentro de un espacio físico, con la diferencia hoy que es un espacio nuevo donde está sucediendo. Es decir, la trata es una realidad, el acoso y la explotación sexual es una realidad. Lo que sucede en las redes sociales es que brindan otros canales para hacer los mismos delitos, ¿no? Y de maneras por ahí diferentes, con otras facilidades, como que es lo que permite el anonimato en el caso de las redes sociales. Crear como nuevas identidades. Pasamos a ciberbullying. Bueno, así, cambiamos de página. Bueno, este es otro escenario diferente. Me voy a acercar para que me escuchen mejor. En el caso del ciberbullying estamos hablando de una situación que se da normalmente entre pares, es decir, entre personas de la misma edad, en donde no necesariamente hay involucrado un delito, por lo cual las formas de abordarlo deben ser realmente diferentes. Bueno, para ponernos de acuerdo en la definición, hablamos de ciberbullying cuando hay una situación sostenida de acoso hacia una persona, de parte de otra persona, de grupos de personas, y en el caso de ciberbullying es otra vez también del uso de las tecnologías, lo cual lo hace más intenso, lo hace más permanente, lo hace posible de estar presente en la violencia en distintos momentos de su vida, no solamente cuando están cara a cara con sus agresores, y bueno, eso lo hace también bastante más difícil de cortar y de suspender. Bueno, cuando hablamos de ciberbullying, es importante también que tengamos en cuenta los diferentes roles de las personas que están involucradas en esta situación. Y lo que nos interesaba conversar con ustedes acerca de cómo ver este problema complejo desde una perspectiva de género es qué pasa, cómo lo reciben las víctimas, si son mujeres o si son varones. Y en general también vemos que muchas veces este tipo de acoso está vinculado con cuestiones sexuales. Entonces, realmente lo vive de manera diferente por la cultura en la que estamos viviendo. Si una mujer se ve expuesta en una fotografía con alguna
intención erótica o en alguna situación en la que esté involucrada tu sexualidad, se ve diferente en sus consecuencias si la agresión y la vitalización de ese mensaje la recibe un varón. Entonces, lo que queríamos comentar respecto a este tema es que por un lado hay una realidad que es que conocemos que el acoso y el ciberacoso muchas veces está relacionado con violencia y intolerancia y discriminación hacia las poblaciones que no se ajustan a los moldes estipulados por esta división sexual de nuestros roles. Por ejemplo, hay una encuesta muy interesante que hizo una asociación argentina que se llama 5% Diversidad, que encontró que dentro de los estudiantes que son de la población LGTB, el 7 de cada 10 han sufrido acoso por cuestiones de género y por su condición de gays, lesbianas, trans, bisexuales y otras identidades. Y seguramente ese tipo de acoso nosotros estamos convencidas que también ha atravesado algunas tecnologías y redes virtuales, y entonces ahí la forma de desarmar ese tipo de violencia entendemos que tiene sobre todo que ver con el trabajo en educación sexual integral, con el trabajo en valores, y que no está íntimamente relacionado solamente con dejar de usar las tecnologías, sino con qué tipo de vínculos tenemos, tanto cara a cara como en el mundo virtual. Ahí quería agregar una cosita. Hay varios datos también que están, por ejemplo, están mostrando, porque la verdad es que los datos son bastante nuevos todavía, así que no hay mucho contra qué comparar, pero por lo menos en América Latina el 48% de los chicos o chicas que dicen que ellos han infligido algún tipo de acoso, han hecho ciberbullying hacia otro chico, otra chica, el 48% de ellos estaba sufriendo algún tipo de acoso en la escuela también. Entonces, por eso también es como se trata de no usar las palabras como de víctima ni victimario, porque esto es lo que se ve es como un ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, como decía Gisela, la importancia de trabajar en una cultura de tolerancia, en una cultura de inclusión, que no tiene que ver exclusivamente con las redes sociales, tiene que ver con la manera en que nos estamos comunicando, y esto se puede ver casi desde el principio, es decir, desde los primeros grados, ¿no? Desde cómo, por ejemplo, cuando le estamos dando una computadora a los nenes de primer grado, a ver, si estamos trabajando el tema de qué significa, es decir, el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra en el aula y el poder de la palabra en las redes sociales. Es decir, el poder entender también, que eso creo que es lo difícil, que algo que quizás a mí no me parezca o no me resulta agresivo, quizás al otro sí, y entender el efecto que tiene la posición que tomamos hacia esto, ¿no? Porque el caso, lo que tiene también el ciberbullying, aparte del acoso del 1 a 1, ¿no? Es cómo se suman todo el resto, ¿no? Qué posición tomamos y qué rol tomamos. Es decir, nos hacemos responsables y tratamos de parar una situación que vemos que se está yendo de cualquier situación que vemos, no se tiene por qué estar yendo de las manos, que vemos que es inapropiada o no la vemos. Entonces, y esta misma situación la podemos tener en el aula, en el bullying, como la podemos tener en las redes sociales con el ciberbullying. Como empezar a generar una conciencia de responsabilidad. Sí, acá de hecho vemos que en el chat hay una pregunta sobre si existe o no una ley o normativa que regule el tema del ciberbullying en la Argentina, y lo que tenemos son normativas de convivencia escolar, que es el abordaje que nosotros entendemos que hay que tomar, porque esto, más allá de si ocurre en el aula o a través de Facebook o de chats de otras plataformas, lo que está en juego ahí son las relaciones humanas. Entonces, y además también lo que hay que tener en cuenta es que no es cuestión de ir identificando solamente agresores, porque ese tipo de roles, sobre todo en esa etapa de la vida, ¿no? Mientras somos escolares, puede ir cambiando. En un momento alguien puede estar lamentablemente en un lugar de víctima y después también tomar un lugar de agresor, y no olvidarse también de todos aquellos de la mayoría silenciosa que ve, festeja o deja pasar, y que finalmente son los que hacen posible
que está un mal momento para quien esté atravesando el acoso, se siga continuando. ¿Quieren que vayamos tomando unas preguntas? Sí, ahí voy a ver, El mientras... método Kiva nos están preguntando. Antes de ir eso quería, Sí. hay alguien que estaba hablando sobre cómo cortar el círculo de violencia. Sí. Igual después, si no, después seguimos con las preguntas para terminar como por lo menos de plantear, hacer punto de las cosas que queríamos charlarles o comentarles. Pero porque para reforzar, ¿no? Para cortar ese círculo de la violencia, lo importante es poder hablar con los chicos y poder entablar métodos de resolución de conflictos entre los chicos, ¿no? Poder contarnos, es decir, que haya canales donde ellos se sientan que tienen la confianza para poder decir qué es lo que les está pasando, en el caso de que si son las que están recibiendo algún tipo de violencia, para poder empezar a desarticularla y hablarla, ¿no? Y no quedarnos en la superficie, bueno, esto es lo que está pasando, sino siempre hay como causas más profundas, y lo importante es hablar, es decir, como decían por ahí también, ¿no? Es poder hacer empatía para desarticular estos procesos. Cuando estamos como, y quiero retomar esto para que no se pierda la idea, cuando decíamos analizar también con perspectiva de género, como les decía, como les dijo Chis al principio, es entender que la mayor cantidad de casos tienen que ver con temas de identidad de género. Es decir, de temas de acoso, de agresiones, ¿no? La causa que genera esta agresión, esta libertad que nos permitimos, de como el otro es distinto, entonces parecería que fuera merecedor, o no tendría por qué poder defenderse para recibir esas agresiones. Que seguramente por ahí pasarán en los otros espacios físicos, ¿no? Pero bueno, acá es muy llamativa esa diferencia, y es importante tenerla en cuenta, porque entonces, como decía allí, se lo quiero recalcar porque es sumamente importante, es retomar la educación sexual integral, ¿no? En todos los aspectos, y por eso es integral, ¿no? Es poder desconstruir estos conceptos que tenemos de determinados estereotipos y que los chicos todavía los tienen muy presentes, y que a los docentes les faltan por ahí también más herramientas, y a las familias también les faltan más herramientas sobre cómo trabajarlos. Acá también Natalia nos pregunta, ¿cómo trabajar el concepto de perspectiva de género cuando el adulto naturaliza quizás cuestiones machistas de nuestra sociedad? Y bueno, es cierto, estamos en una transformación en la que hay veces en que los jóvenes y las jóvenes van por delante de la generación adulta, que a nosotros tal vez nos ha costado 3 décadas de construir un montón de situaciones y normativas que nos encasillaban en algunos estereotipos o roles predefinidos, y tal vez las nuevas generaciones lo tomen con más libertad, pero igualmente eso no ocurre en todos los ámbitos y en todas las jurisdicciones, y cómo desarmar una cultura adulta me parece que es un desafío mucho más grande que los jóvenes, que lo pueden tomar tal vez con más naturalidad y pueden tener una apertura para cuestionar tal vez lo que en la sociedad en la que le estamos dando para... Tal cual. Es como los chicos, cuanto más chicos sean, reciben el mensaje como con mucha mayor naturalidad que los adultos, que tenemos que construir un montón de cosas sobre las que basamos lo que creemos, ¿no? Y para ellos es como simplemente preguntan y respondes y ya está, ya lo tienen como natural, y es súper interesante porque a partir de ahí son ellos mismos los que nos empiezan a mostrar estas situaciones de injusticia que van pasando. ¿Querías comentar algo sobre...? Sí, yo también quería comentar una cosa, que es bastante común que las imágenes que circulen viralmente y que produzcan malestar en alguna víctima tengan que ver con situaciones sexuales en las que la persona que esté retratada no haya dado su consentimiento y la pueda haber perjudicada. Tanto para decir que, por ejemplo, si le sacan una foto a una chica en una situación un poco más erótica, va a tener consecuencias realmente diferentes que si hubiera sido protagonizada por un varón. Pensemos lo siguiente. Nosotros conocemos varios casos que ya se han dado, bueno, algunos más extremos, por ejemplo, de una pareja que haya tenido de jóvenes un encuentro sexual, incluso dentro de la escuela se ha dado también, en la que además se sumó a la situación de que alguien lo filmó, y eso incluso pudo haber estado con el consentimiento de las personas que estaban ahí. Sin embargo, cuando ese video empieza a circular, las consecuencias son realmente devastadoras para la chica y no lo son así para el varón. ¿Por qué? Bueno, justamente por los estereotipos de género con los que estamos atravesados y conviviendo. A
los varones se les festeja, cuantas más conquistas pueda tener, y es una marca de dignidad mostrarse también en esa situación, y en cambio todavía a las mujeres se las sanciona en situaciones en donde ellas expresen sus deseos y su sexualidad, exacto, y su reputación termina siendo altamente dañada en una etapa de la vida en la que además puede ser drástico y puede incluir cambiarse de escuela, cambiarse de ciudad incluso, por no poder afrontar la sanción social de haber estado esperando su sexualidad, incluso con ganas, con alguien que hubiera tenido ganas. Eso una situación a tener en cuenta. Ahora, que esa situación haya sido firmada sin su consentimiento, se expanda, estamos hablando también, bueno, de lo que comentábamos antes, de por qué metamos en la vida privada de otro, bueno, hasta cuándo tenemos derecho de participar de esa situación. Sin embargo, queríamos poner un poquito el foco en cuán diferente es verse protagonista de esa situación para una nena que para un varón. Sí. Y tomo este caso para también hablar sobre, que Leonel está ahí preguntando de dar esto desde una perspectiva de derechos, sobre la importancia de tener en cuenta los derechos a la privacidad, a la participación, a la identidad. Es decir, los chicos tienen derecho a participar de las redes sociales, tienen derecho a sacarse las fotos que quieran y a expresarse de la manera que ellos consideren que necesitan expresarse, ¿no? Pero y a partir de ahí lo que nosotros tenemos que trabajar, y por eso es como que quizás el siguiente tema que tiene que ver más con el sexting, como que nos pone en juego todos estos derechos, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la privacidad, sobre todo el derecho a la privacidad y a la protección. Entonces, porque el sexting, estamos hablando, también es una relación entre pares, donde una chica o un chico le comparte a otro material propio de contenido sexual, ¿no? Entonces, esto se da, hay que entender desde suponemos desde una relación de confianza, donde se establece esta relación de confianza y donde están en su total derecho de poder compartir esta información. Eso no es un riesgo. Lo que tenemos que poner la mirada es en que esto el por qué se comparte, en el sentido de si se comparte libremente porque es lo que deseo y estamos en una relación de confianza, está perfecto. Pero que no sea una causa las amenazas desde la otra parte, ni tampoco la extorsión, ¿no? De pasámelo porque. Entonces ahí ya estamos ante otra situación. Y algo donde en general se erra al poner la mirada es suponiendo que, bueno, se comparte esta información, la recibe alguien que es de confianza y que por alguna razón, que ahora vamos a empezar a hablar de algunas de las causas que encontramos o que generalmente van sucediendo, la comparte a otros. Entonces tenemos que enfocarnos ahí, ¿no? Sobre por qué este chico o esta chica que recibe un contenido empieza a difundirlo, ¿no? Porque en el momento que está difundiéndolo, lo que está haciendo es violando la privacidad de la otra persona que confió en él o en ella. Ahí es donde está el error, ¿no? Donde no se está entendiendo de que hoy el mundo privado es más amplio que las paredes de un cuarto, ¿no? El mundo privado también tiene que ver con lo que yo guardo en mi celular. No porque esté en mi celular pasa a ser algo público, sino a partir de hacia quién se lo comparto. Obviamente tenemos que seguir empoderando a los chicos, pero en general están mucho más empoderados de lo que nosotros creemos, es decir, ellos tienen bastante conciencia sobre a quién compartir determinada información. Lo que pasa es que muchas veces esto no sucede. Y en este porqué, de qué pasa con esta información que después se sale de este ámbito de confianza, hay algo que tiene que ver con lo que Giselle también venía trayendo antes, ¿no? Donde está esta cosificación de la mujer como si fuera un objeto cual se puede observar. Entonces pasa a ser como, mirá que no sé, mirá que divertido, mirá que sexy, qué sé yo, estoy observando algo, lo estoy como consumiendo y lo comparto a otros para que lo consuman. También esta segunda persona como entendiendo que lo puedo hacer cuando estoy violando la privacidad. Pero después hay otras situaciones que tienen que ver, que ahora Giselle se va a extender un poquito más que yo, sobre noviazgos más violentos, ¿no? Donde de repente un exnovio que está enojado y despechado porque algo que le hizo la novia, que no importa cuál sea la razón, porque nunca hay una justificación, empieza a compartir esa información. O a veces también
cuando al tener ese contenido también se utilizan como una manera de extorsión. Como yo tengo esto, te amenazo de que sigas realizando algunas cosas, o me realices determinados favores, o estés todavía con esta relación o te las tengas, porque yo tengo esta información y existe el peligro de poder distribuirlo en otros espacios. Sí, tardé con el mate. Sí. Sí, en ese sentido, un último comentario y empezamos con las preguntas. Nos interesaba también comentar con ustedes, que es bastante más habitual últimamente, el uso de la tecnología también como formas de control y de violencia dentro de los noviazgos entre adolescentes. Y sobre todo en los primeros noviazgos, en donde uno empieza a explorar y también conocer de qué se trata de tener un vínculo de ese tipo con otra persona. Entonces, específicamente les quiero comentar sobre las situaciones de violencia contra mujeres y adolescentes en este caso, que son una violación a los derechos humanos, que es una de las violaciones más frecuentes y menos denunciadas también a nivel mundial. Esto ocurre en todas las edades, en todas las situaciones sociales, y en particular entre adolescentes es interesante poner el foco en las primeras señales en donde se dan esas relaciones violentas y con diferencias de poder. Entonces no nos referimos solamente a si hay un golpe o si termina en una fatalidad, como puede ocurrir también, y lamentablemente las cifras nos llevan a poner una alerta especialmente grande en eso, porque de los homicidios que tenemos contabilizados gracias a la Asociación Civil de la Casa del Encuentro, que contabiliza cuántas mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, tenemos cerca de un 15% de esas mujeres que tienen entre 13 y 18 años y que fueron también ultimadas, asesinadas por sus novios en relaciones que tenían de afecto. Entonces, ¿cómo están jugando las tecnologías en esos vínculos que son violentos y qué alertas hay que tener? Por ejemplo, es muy común, nos cuentan las chicas, que se use el celular para controlar su tiempo, sus vínculos, ¿Con qué se conectan? Contestame dónde estás, poneme la localización de tu celular para saber en dónde estás, sacate una foto para saber dónde, con quién estás, cómo estás vestida. Son todos mecanismos de control que ocurren más allá de las tecnologías, pero con la tecnología realmente se ha visto exacerbado. Ahí solamente quería agregar, por ejemplo, también a veces es muy común en casos donde se le pide a las chicas que cambien su chip cada mes, y entonces es una manera de cortar su contacto con sus redes, ¿no? Porque continúan, es decir, a partir de ahí lo empiezan a perder. Claro, o tener las contraseñas de todas sus redes sociales o incluso teléfonos celulares como una forma de control. Si a los varones no les pasa eso. A ver, no es que no les pase a los varones también les pasa. Lo que pasa con todos estos temas es que porcentualmente le afecta muchísimo más a las mujeres. Por ejemplo, hay un estudio que hizo GSMA, que es como el consorcio de empresas de celulares, que lo hizo en 5 o 7 países diferentes, y donde, por ejemplo, tanto mujeres como varones, ellos decían, ¿no?, que está bien o no está tan mal que la pareja hombre-varón esté controlando el uso del celular de la pareja mujer, ¿no? Esto era casi un 70%. Sin embargo, si le preguntás lo inverso, sobre el control de la mujer hacia el varón, baja un 30%. Entonces, por eso es algo tan cultural, y hay que mirarlo desde esta mirada, ¿no? Porque si no lo miramos con esta mirada, nunca lo vamos a terminar de solucionar, porque no estamos brindándole ni a las chicas las herramientas para poder identificar que es algo que puede ser violento y controlador, como tampoco le estamos dando las herramientas a los chicos de construir otro tipo de relaciones que no pasen por el control. Sí, también lo que tenemos que tener en cuenta es que sí se da que las mujeres tienen celos excesivos y controles abusivos, y los varones también hacia sus parejas mujeres, incluso también en parejas del mismo sexo se da, pero bueno, en eso no hay ya tantos estudios. Lo que no podemos enmarcar ese tipo de situaciones en violencia de género. Puede ser una relación violenta, puede ser que una mujer sea violenta, y de hecho hay muchas mujeres violentas, y puede ser que sea violenta incluso con su pareja varón.
pero no estamos hablando en ese caso de violencia de género, porque no están dadas las condiciones del contexto social que la habilitan, claro. Que la hagan estar en una situación de mayor vulnerabilidad, no solamente por la cantidad de hechos que ocurren, que son más las mujeres víctimas, sino porque el sistema en el que vivimos, patriarcal y de una cultura que privilegia a los varones, no se da en el contexto de una situación violenta donde una mujer sea violenta. Esta es una pregunta que aparece siempre. Claro, ahí como para terminar, aclararlo, que es lo que acaba de decir Gise. ¿Es una violencia? Sí. No es ni peor ni mejor que la otra, es decir, no es menos violencia que la otra. La cosa es que se llama violencia de género cuando hay toda una estructura social que permite que eso se siga sosteniendo. Que se reproduce a través de un montón de mensajes simbólicos, a través de las películas, de los libros, de las propagandas que miramos, de la ropa que nos ponemos, y que hace que se perpetúe este tipo de relaciones dispares de poder entre mujeres y varones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, como este caso que les traía Gise al principio, cuando estábamos hablando de ciberbullying, ¿no? Este caso real de esta pareja que había tenido sexo, esta pareja adolescente que había tenido sexo y que se destruye el video, y la que tiene, no estamos ahí hablando de violencia de género, ¿no? Aclaremos esto, pero para entender el concepto de construcción cultural, ¿no? Y el peso que tiene el tema de género en este aspecto. La sanción social que recibió esta chica por ser parte de este video, que tenía la misma, es decir, que tenía la misma participación que su compañero varón, no fue la misma, ¿sí? Porque la que recibió como todas las críticas en relación a por qué lo estaba haciendo, bueno, y todas las palabras que nos imaginemos en relación a el hecho de tener sexo, en qué la convierte, y tuvo el costo de tener que dejar la escuela, no es la misma de su compañero varón, a la cual se lo alaba como que qué macho, qué bien, qué poderoso que sos, que estás teniendo esas situaciones. Entonces, entendamos que vivimos en una sociedad que todavía hoy tiene estas cosas como muy impregnadas, ¿no? Y la tecnología, el rol que juega ahí es de potenciar esas situaciones de vulnerabilidad, pero también muchas veces la tecnología juega a favor de salir de esas situaciones de violencia. A través de la tecnología, los jóvenes, los adolescentes reciben información, pueden saber a quién acudir, conocen otros que están en la misma situación, se pueden hacer redes de contención y de ayuda. O sea, es clara nuestra postura de nunca demonizar el uso de las tecnologías, sino entenderlas en unas relaciones continuas entre lo que está online y offline. Sí, respondiendo por ejemplo a algo que estaban por ahí preguntando, sí hay muchos videos y hay muchos contenidos en relación a esto, explicando como uno de los conceptos de grooming, de sexting, de ciberbullying, así que después se pueden como compartir. Sí, pero muchos de esos videos es importante que empiecen a cambiar el enfoque, porque ponen como una situación de riesgo y como una situación de peligro la toma de las imágenes, sí, sí. Y puede ser una decisión libre y sí. En donde las chicas y a veces los chicos quieran estar y empezar a experimentar. Exacto. Sí. Entonces el problema no está tanto en esa toma, sino quien utiliza esa imagen fuera de ese contexto y sin el consentimiento. Y por un lado está un montón de mensajes de hipersexualización de, sobre todo las chicas, pero también los varones, y de cosificación de los cuerpos de las mujeres para el goce de la mirada de los varones, y por otro lado, enseguida, apenas las chicas empiezan a experimentar, una sanción social súper fuerte de, bueno, se lo buscó si estaba en esa situación. Sí, eso me parece que es muy importante lo que está diciendo Giselle, de tenerlo en cuenta cuando estamos observando estos contenidos, de que no esté puesta el límite, es decir, la limitación en cuanto a tengo que cuidarme qué tipo de fotos saco, o es decir, qué es lo que hago yo con lo que estoy produciendo, porque tengo el derecho de hacerlo. Igualmente las mujeres y las familias de estas mujeres también han aprendido que más allá de que tengamos el derecho de mostrarnos en la situación que querramos, vivimos en una sociedad realmente machista y en la que es un riesgo todavía para las mujeres mostrarse en ese sentido. Pero entendemos que el riesgo está en lo que pasa después y no por el hecho de... Lo que hay que modificar es la cultura. Claro, al otro. Lo que vamos a tratar es aportar hacia el otro. A ver. Bueno, abrimos más preguntas porque ya hicimos media hora justo, no queremos
Las redes sociales mismas no tienen mecanismos. Sobre el tema del ciberbullying, si quieren retomamos dale. Un poquito. Acá preguntaba Lucía, sobre todo, ¿qué se hace con alguien que es hostigado? ¿No? ¿Qué es lo principal que tenemos que trabajar con él o ella? En el trabajo con esa persona, no en el trabajo para hacer con los agresores ni con los espectadores, sino en qué centrarnos con el primero. Bueno, primero escucharlo y tomar en cuenta que si alguien llega a decir o a poder expresar que está en esa situación, es que está ya en un momento grave. O sea, no minimizar nunca un relato de alguien que está experimentando este tipo de violencia, porque las consecuencias realmente pueden ser muy dolorosas y son reales, por más que ocurran en el mundo virtual. Y en ese sentido también, y que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Gise, es analicemos lo que dicen los chicos desde la perspectiva de los chicos y no desde la mirada del adulto, porque pueden ser que los chicos nos digan, y sobre todo los más chiquitos, porque esto ya puede suceder desde muy chiquitos, con palabras que a nosotros nos parecen inofensivas, ¿no? Me dijo tonto y me están diciendo tonto mis compañeros, y uno dice, bueno, eso no es tan grave. Pero sin embargo, para la subjetividad del chico sí es grave, y se entiende, hay que entenderlo también en esos rangos de edades. Entonces, tenemos que estar atentos a todos los que dicen. Que ya lo puedan decir es muy poderoso porque está hablando de un pedido de ayuda y está hablando de un sentir que hay alguien que lo puede llegar a escuchar, ¿no? Hay como un espacio de esperanza y eso sí que es súper positivo, pero lo que sí hay que trabajar es en la escucha y en tratar de resolver el conflicto, ¿no? Es decir, de avalar que lo que la persona dice y que siente es real porque lo está sintiendo, y hay que atender ese conflicto, hay que entender quiénes son esos otros y qué es lo que está pasando y poder resolver, y implementar metodologías para resolver estos conflictos. A veces se usan mediaciones, sobre todo en los ámbitos escolares, y los adultos ponernos en ese lugar, ¿no? De que son chicos, entonces se resuelven con metodologías en función de estos chicos, no tenemos que pensarlas como conflictos adultos. Sí, también que de estas situaciones es muy difícil salir solos, así que bueno, sí, es importante que sepan que puedan pedir ayuda y ahí armar las redes necesarias, si es una institución, usar los canales institucionales también. O sea, lo tendríamos que pensar este tema como un enfoque institucional, digamos, como un enfoque desde el grupo, desde la pedagogía que se utiliza en la escuela, no desde un enfoque individual, me parece, por lo que ustedes están diciendo. Sí, a ver, nos parece en general como lo tenemos que trabajar desde distintos enfoques, ¿no? Y hay que entender desde dónde esto sucede. Por supuesto que fortalecer la autonomía de las personas siempre los va a encontrar más fortalecidos ante una situación así, pero no se va a desarmar el conflicto. Más fortalecido como está. Y se va, claro, ni va a desaparecer el conflicto, y aparte esto, es decir, el fortalecer individuos no hace que el conflicto desaparezca, ¿no? Las situaciones de conflicto igual aparecen. Entonces, ahí lo único que estamos haciendo es dándoles más herramientas para poder tratar de resolverlo, pero el canal institucional tiene que existir, bueno, y la escuela es como el lugar, cualquier espacio donde haya niños y que estén socializando, tienen que estar preparados para poder canalizarlos, resolverlos, o tratar de por lo menos de adolescentes que están todo el tiempo conectados del colegio, ¿no? Y están expuestos a todas las situaciones de violencia. ¿Cómo hacemos con este tema de la escuela, de las paredes de la escuela, que tanto se habla? Cuando la violencia sucede fuera del ámbito escolar, pero en las redes sociales, entre los mismos compañeros, ¿este es un tema que tiene que tomar la escuela? ¿De qué manera? ¿O es algo que pasa fuera de la escuela y entonces la escuela no se preocupa y no se ocupa de esto? ¿Empiezo? Arranca. A ver, para nosotros, obviamente que lo que nos sucede con internet y con el mundo online es que nos viene a poner en jaque un montón de cosas que uno tenía preconcebidas, ¿no? Entonces, no existe más las paredes de la escuela como límite dentro de lo que pasa adentro y afuera. Mientras la escuela sea el espacio de socialización principal de los chicos, donde más horas están pasando, y donde sobre todo los conflictos pasan entre chicos que son compañeros de escuela, ¿no? La escuela no puede, es decir, tiene que hacerse cargo, no importa si haya pasado o no en horario escolar. Y en relación al tiempo que pasan los chicos conectados, bueno, es cierto, pero también a mí me parece que es interesante hacerse como una autocrítica de cuánto tiempo pasamos los adultos conectados, ¿no?
porque nosotros estamos hablando siempre de lo que pasa con ellos, pero no nos miramos a nosotros y qué ejemplo les estamos dando. Es decir, nosotros vivimos conectados, creo que no estamos conectados solamente las horas en que dormimos, pero estamos con el celular pegados en la mano. Es decir, nos levantamos y chequeamos el mail, chequeamos el WhatsApp, chequeamos el Twitter, vamos al subte y hacemos lo mismo. Entonces, me parece que ya la pregunta no va tanto si ellos están 100% de tiempo conectados, porque los adultos estamos 100% de tiempo conectados. Hace esta semana había salido que creo que la media de veces que un adulto mira el celular son 150 veces al día. Creo que yo lo miro muchísimas veces más. Pero entonces, nada, a ver, este es el mundo que nos toca vivir hoy, y obviamente que si decimos que nos parece más sano que haya un tiempo, que no estén conectados tanto no por los libros, sino porque queremos que hagan otras cosas, nosotros también tenemos como adultos una responsabilidad de hacer otras cosas y proponer otras cosas, ¿no? Porque mientras no propongamos cosas diferentes, eso tampoco va a ser. Y lo que hoy son las redes sociales, o pueden ser los dispositivos tecnológicos, eran hace 20 años o hace 15 años cuando se estaba discutiendo sobre el tiempo de televisión. Entonces, y hace 15 años, y hace 30 años quizás no había ese otro dispositivo, entonces por eso no estaba esta pregunta y había otros. Y acá me voy como en el tiempo, pero por lo menos también para tener en cuenta, ¿no? Hace 30 años la mirada de los adultos hacia los niños no era tan constante como la que estamos ahora, porque los chicos estaban jugando afuera, entonces si pasaba algo afuera, no lo veía el padre, ni la madre, ni el cuidador. Y no es que las cosas no pasaban, no es que el bullying no existía, sino que no tenían nombre. Entonces también entender que el tipo de violencia que hoy estamos viviendo es porque también somos más conscientes de que hay determinadas pautas que son negativas y que están mal, y que hay un nivel de tolerancia más fuerte, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones o qué pueden hacer las escuelas con el tema del enfoque de género? ¿Cómo tienen que abordar, qué cambios deberían producirse en la escuela, en los docentes, para que el tema del enfoque de género empiece a permear? Claro, a permear desde que son chiquitos. En el nivel inicial ya tendría que haber, digamos, otro tipo de pautas, otro tipo de juegos. ¿Cómo estamos en la escuela con el enfoque de género? Estamos bastante atrasados, aunque hay muy buenas prácticas y muy buenas experiencias, son todavía de forma muy voluntariosa de algunos docentes que se han interesado. A ver, no es que haya que inventar nada muy nuevo. En Argentina, no sé si hay gente de otros países conectados, pero en Argentina tenemos una ley de 2006 que obliga a que haya educación sexual integral desde el nivel inicial hasta terciario, con lo cual todos aquellos que no incorporen esta perspectiva de manera transversal estarían en falta con la ley. Y tampoco es que se pide que se invente la rueda, sino que existen materiales muy buenos en los que se han podido bajar los contenidos curriculares que tienen que ver con este contenido, con la educación sexual integral, en todas las materias. Entonces, docentes de nivel inicial, de primaria, de secundaria y de terciario ya no hay tanto material, pero sí hay buenas experiencias. Realmente quien esté con interés se puede capacitar y hay muy buenos materiales para empezar a experimentar e incorporarlo en clase. Ahí solamente sumar que esto es algo constante, no es que uno toma un curso y de repente se convierte, tiene el enfoque de género, porque nos atraviesa como personas y como por ahí decían, ¿no? Nosotros somos unos adultos con unas visiones muy fuertes y unos conceptos muy fuertes y que los vamos desconstruyendo y esa deconstrucción lleva tiempo. Entonces, que existan espacios dentro de la escuela para poder discutir estos temas de forma periódica, para poder repreguntarnos las miradas que tenemos y poder, es decir, los adultos, porque somos los que llevamos después esa mirada y las que tratamos, es decir, tenemos la herramienta para poder quebrar esos estereotipos después con los chicos, ¿no? Pero es súper importante poder hacer esa revisión constante, interna, institucional y de los vínculos, de cómo nos estamos relacionando entre varones y mujeres con respecto a todos nuestros vínculos. Una cosa más que quería decir, y que por ahí había también un comentario sobre el trabajo en la prevención, ¿no? Obviamente, tal cual como estabas diciendo, los protocolos lo que hacen es como mostrar un camino hacia, una vez que haya sucedido una problemática. Por eso también nosotros decíamos, el trabajo enfocado en el fortalecimiento individual de las personas ayuda a la persona, pero no ayuda a que el conflicto desaparezca. Entonces, como se había dicho por ahí al principio,
lo importante es trabajar en una cultura de tolerancia. Y cuando decís qué tipo de herramientas, se pueden utilizar, analizar las películas, se pueden analizar videos, se pueden analizar las publicidades, revistas, las canciones de los chicos, poder sentarlos a reflexionar sobre qué es lo que están escuchando y qué significado tiene lo que está escuchando, ¿no? Y a partir de ahí, trabajar con el que se siente, con lo que perciben, ¿no? Porque estamos trabajando con subjetividades, y las subjetividades son muy particulares. Entonces, estas herramientas, lo interesante es que ellos están en contacto con estas herramientas. El tema es que se necesita esta confrontación, ¿no? A ver, escucho todos los días esta canción. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Despacito, por ejemplo? A ver, ¿no? Que es como, es súper interesante como para tomar algo que cruzó el mundo, que atravesó todos los idiomas, pero a ver, poder sentarnos con los adolescentes y poder sentarnos con los chicos, chiquitos, depende también con cada contenido adecuado a la edad, ¿no? Pero poder preguntarnos a ver qué estamos diciendo y qué estamos construyendo en este lugar. Y bailar también. Y bailar también, sí, no? sí. Y bailar tal cual, y bailar también. Lo que sea necesario que llegue a los chicos. Bueno, ahí me acoplé yo también. Buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando. Acá nos hablan sobre la ley también que obliga a implementar la ESI, que es una de las tantas que no se llevan a la práctica o cuya puesta en práctica pareciera depender de la voluntad de los directivos. El Estado es muy débil, pareciera, al momento de monitorear la cuestión. Sí, claramente no hay un interés de llevarlo a todas las escuelas, a todas las jurisdicciones. Hay algunas que están trabajando de manera excelente y que realmente se ven cambios, pero hay otras en donde no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Sí, y también solamente para hacer un comentario, ¿no? Cuando están hablando de, nos salimos de lo tecnológico, pero hablamos así de la parte más cultural, pero bueno, como decíamos, esto está atravesado por todo. Las experiencias por ahí de las escuelas en Finlandia o en Noruega, que son, me parece interesante porque a nosotros por ahí la traducción del inglés al español nos confunde, ¿no? Que se llaman como neutrales en género. Que si neutrales en género no significa que ni utilicen colores ni rosa ni celeste, ni significa que no van a jugar a las muñecas ni van a jugar a los autitos, sino lo que está hablando este tipo de educación es brindarles a los chicos todas las posibilidades, ¿no? Que todos jueguen con todo y que está al alcance, pero no es solamente de que yo pongo el autito y dejo que la nena si quiere lo agarre, sino que promuevo justamente este intercambio, ¿no? Promuevo que los chicos jueguen con las muñecas, promuevo que las chicas jueguen con los autitos, promuevo, porque como en las casas a veces también estas cosas existen, los chicos reciben sanciones y mensajes por todos lados, por los mismos chicos, entre ellos se autorregulan, y reciben estos mensajes como, por ejemplo, por un lado, alguien había dicho, ¿no?, de una nena que quería ser futbolista y un compañero la sancionó, porque eso no puede ser. Y esto va desde las salitas más chiquitas, cuando los chicos empiezan a hablar, que empiezan con que los autitos son de nena, son de varón, perdón. Entonces el rol del maestro es continuamente poder como promover y mostrar que todo es de todos. Los colores son de todos, los juegos son de todos, y a partir de ahí se van como construyendo otro tipo de relaciones. Sí, para quienes se alarman de, ahora las mujeres no pueden usar el rosa o jugar con muñecas, sí, lo pueden hacer. ¿Qué hacemos con eso? Sí, cuando nuestras hijas nos piden que quieren el color rosa. Está buenísimo en la medida que lo puedan elegir. Está buenísimo que sea una elección. Ahora, es muy dificultoso cuando es impuesto, cuando toda la cultura y todos los mensajes van unidireccionalmente a que haya una única opción. Claro, que haya un tipo de muñeca para jugar, que haya un tipo de color para vestirse, que haya un tipo de... y que lo otro esté prohibido, ¿no? Ese es con lo que tenemos que luchar. Y también lo que venimos viendo es que tal vez las chicas tienen más libertades para elegir cuestiones del otro bando que los varones. Es mucho más habitual, tal vez ver una nena jugando al fútbol que un varón vistiéndose con otro tipo de disfraces o acercándose a los rincones que todavía en muchos jardines existen para las nenas de la casa y los bloquecitos para los varones, ¿no? En ese sentido, vemos que las sanciones de familiar, o sea, sanciones, la mirada reguladora de las familias y de las instituciones son un poco más libres para las elecciones de las mujeres que para los varones. Bueno, vamos a ir cerrando este webinar, viernes a la tarde, empezamos el fin de semana, y bueno, les agradecemos haber compartido este espacio súper interesante que no se acaba
en esta charla, ni mucho menos. Es un tema que queremos abordar Preguntaban si daban charlas en escuelas. todo el año, sí, por Comentaros. supuesto, charlas en todos lados, y también los cursos virtuales, y bueno, y los webinars que estamos haciendo permanentemente. Así que bueno, nuestra misión es acercarles estos temas a todos los docentes especialmente, pero no solo a los docentes, a las familias, a los directivos, a todos los que están en contacto con chicos que trabajan, con niños, niñas y adolescentes, porque bueno, lo que queremos es una mejor vida para ellos, y hacemos todo a favor de sus derechos. Y los chicos están en internet, y bueno, y ahí es donde nosotros trabajamos. Les agradecemos, Georgina y Gisela, Bueno, un muchas placer gracias por haberlas escucharnos. tenido acá, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.